Entonces esperemos 2 minuticos e iniciamos con nuestra sesión de hoy. Bien, voy a iniciar con el llamado listo. Por favor, como siempre, contestan preferiblemente a través del micrófono. Aponte Uribe, Presente. Beltrán Tiguaque, Presente. Bernal Moreno, Bernal Moreno. Por favor, si alguien escribe en el chat, alguno de los que pueda hablar me comenta, porque no estoy mirando el chat, sino estoy mirando el listado en este momento. Es decir, si alguien contesta la asistencia a través del chat. Burgos Betancourt, Presente, profe. Castellanos Castro, Presente. Chávez de Navides, Presente, profe. Escalante Salcedo, Presente, profe. Espitia Velázquez, Espitia Velázquez, Gómez Caviedes, Presente. Herrero Montes, Presente. Jiménez León, Presente. Marín Quiroga, Presente, profe. Molina Molina, Presente, profe. Monroy Cristancho. Buenas tardes, presente, profe. Buenas tardes, Mariana. Oya Patiño, Presente, profe. Orduña Jiménez, Presente, profe. Ortega Romero, Presente, profe. Pineda Muñoz, Presente, profe. Posada Galvis, Presente, profe. Rivera Bustos, Presente, profe. Rivera Velandia, Presente, profe. Salazar Rodríguez, Presente, profe. Yule Pardo, Presente. Zamora Heredia. Presente, profe. Bien. Mientras voy proyectando, ok, ya te quito la falla. Mientras voy proyectando, simplemente recordar que el parcial
lo acordamos para este viernes. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, señor. Y también acordamos que la temática que entra en ese parcial involucra, yo diría que exclusivamente, mejor dicho, yo diría no, involucra exclusivamente métodos de integración, porque eso no se alcanzó a evaluar en el primer corte. Cuando hablo de métodos de integración me refiero a los vistos hasta ahora, todavía faltan algunos, naturalmente que veremos después, o mejor dicho que empezaremos a discutir hoy, pero hasta el momento hemos hablado de tres métodos: sustitución, partes y ciertas integrales trigonométricas. De alguna forma es como integración, partes y el uso de identidades trigonométricas para simplificar el cálculo de integrales. La metodología es la misma metodología de la vez pasada. El viernes, ¿a la 1 es que tenemos el parcial? ¿O A las 3, profe. a las 3, perdón? A las 3 en punto, yo subo el archivo del parcial a Moodle, ustedes lo descargan, lo resuelven a mano y lo suben en el transcurso de esas 2 horas. Exactamente la misma metodología. Y eso es lo que tenemos acordado. ¿Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe. Ya entrando en materia, quiero hacer, de hecho antes de entrar en materia, quisiera hacer como una digresión o un discurso, por decirlo de alguna forma, sobre ciertos detalles que he tenido que ver en preguntas que ustedes me están haciendo, que de hecho me parece que en cierto sentido es pertinente para lo que vamos a discutir la clase de hoy y que está relacionado con estas integrales trigonométricas. Que veíamos la vez pasada. Entonces, de alguna forma es una digresión como para tratar de, no sé, clarificar ciertos aspectos. Aquí lo llamo, aquí lo llamando aquí Zen. X. Y como les digo, también me va a servir para dar pie al tema que vamos a iniciar. Yo les había dejado este listado de integrales para que las pensaran a la luz del manejo de identidades trigonométricas. Hoy no voy a entrar a resolverlas, por decirlo de alguna forma. Digamos que eso está como un ejercicio pendiente que retomaremos cuando las lleguemos a necesitar, que será pronto. Pero quiero hablar brevemente de esto que estoy viendo hoy día. ¿Sí ven lo que está proyectado en pantalla? Sí, señor. Listo. ¿Qué opinan ustedes de eso que acabo de poner ahí? Es decir, supongamos que yo llego como hoy y les muestro, les digo, miren, la integral de seno al cubo de x es igual a seno a la 4 sobre 4 más c. ¿Qué opinan ustedes? ¿No opinan? Entonces lo pregunto de otra forma. ¿Me quedó bien calculada la integral?
No, señor, estaría mal. No solo está mal, está terriblemente mal, pero hay personas que lo están haciendo en este curso. Hay personas que ven esa integral y dicen, ah, pues eso es seno a la 4/4. O que ven, por ejemplo, la de aquí abajo. Bueno, cualquiera de estas, y lo único que hacen es sumarle el exponente, el 1. Entonces dicen, ah, la integral de tangente a la 3, pues tangente a la 4/4. Tan bobos, ¿no? O la integral de secante a la 4, pues secante a la 5/5. Bah. Lo voy a poner como me gusta a mí. Grande y en rojo, como si fuera un periódico sensacionalista. Esto no se hace así. Y es algo que uno puede verificar fácilmente si uno le calcula la derivada a lo de la derecha y se da cuenta que eso por ningún lado le da uno seno al cubo de x. A no ser que uno esté derivando mal. No falta el que ahorita me diga, no, pero si yo lo derivé y eso me dio. Entonces hay dos problemas ahí. Que no sabe integrar y que tampoco sabe derivar. Que en el fondo es el mismo problema. Que en el fondo todo es un problema de derivación, si ustedes lo miran cuidadosamente en este curso. Estas integrales requieren el uso de identidades trigonométricas para poder resolverse. Esas no se pueden resolver tan... Aquí sí voy a quitar el rojo porque esto sí lo voy a... Esto sí es de verdad. O sea, lo dejo ahí en rojo y grande para que después no digan que es que, ah, no, es que Romero nos dijo que es que así se calculaba porque es que lo mostró una vez en la pantalla. No, lo muestro es para decir precisamente que no, que eso no se hace, que no lo vayan a hacer, que si en algún momento lo hicieron, lo escondan, para que nadie se vaya a dar cuenta, porque eso es Profe, un error absurdo. Cuéntame. es que no sé si será solo a mí, pero yo solo estoy viendo una esquina de la pantalla. No sé qué pasa. Déjame mirar a ver si el error es mío. ¿Todos los demás tienen ese problema? No, profe, y se ve bien. Entonces eres solo tú. Revisa a ver tu conexión. O sea, yo estoy mostrando ahí la hoja de lo que estoy escribiendo ahí, como siempre. Listo, profe, gracias. Listo. Les doy la idea. En esta integral, el truco es, yo separo un seno, y ustedes ya empiezan a ver para qué uno hace esas separaciones, uno está buscando, no sé, sustituir, y aplica identidad trigonométrica. A ver si me cabe todo en este renglón, es que lo escribí re grande, pero es para que no se les vaya a olvidar. En este caso, la identidad trigonométrica que uno debe aplicar es la identidad pitagórica, conocida como la pitagórica. Ese es el truco. Ese es el truco. Y cuando uno hace esto y distribuye y mira cuidadosamente, ahí sale una sustitución. Bueno, sale una integral directa, que es la integral de seno, y sale otra integral que sale por sustitución. Y esa es la manera correcta de calcular esa integral. Yo quiero que tengan mucho cuidado, y especialmente teniendo en cuenta que el viernes tenemos parcial, de no hacer tonterías a la hora de calcular integrales, porque yo entiendo que de repente se equivocan en una cuenta o en un método, eso pasa y pues obviamente eso es lo que se va a tratar de evaluar, la idea es que no, pero pues eso puede pasar, que se equivoquen de repente, ah, no, es que aquí me equivoqué en
en la aplicación de las partes, o saqué mal la sustitución, o apliqué mal la identidad trigonométrica. Esas cosas pasan y precisamente estamos aquí para corregirlas. Pero este tipo de cosas, así como, y vuelvo a la primera página, el que calcula integrales de productos multiplicando las integrales, eso es un error gravísimo. Y es un error tan grave que muchas veces me hace dejar de mirar el parcial. Así todo lo demás esté bien. Porque yo digo, si escribe esto es que no tiene ni idea de lo que significa integrar. Entonces yo quiero hacer ese llamado para que tengan cuidado con respecto a esas integrales. Yo quiero que miren con cuidado, con detalle, con inteligencia, estas otras integrales que estoy mostrando acá. ¿Cuál será la identidad trigonométrica? ¿Cuál será el truco? ¿Cómo separo? ¿Podré separar? ¿No podré separar? Para ver cuidadosamente esa aplicación de las identidades que se han discutido. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, ¿Sí estoy profe. siendo claro? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Voy a tomarme el ejercicio de tachar esto tras el hecho. No hay falta que alguien vea el video, alguno que no vino hoy vea el video y diga, ah, pero así estaba, así aparece en el video. Entonces mejor lo tacho de una vez. Bien, hoy quiero hablar, o empezar a hablar, porque no es mucho, y quisiera hacerlo de una manera un poco ligera como para no llenarlos. Obviamente lo de hoy no entra en el parcial, lo que discutamos hoy no entra en el parcial, pero pues es parte importante de lo que viene después. Yo quiero hacer una sesión, digamos que relativamente suave. ¿Dónde puse mi integral? Ah, por aquí arriba está. Con el fin de ir delimitando una integral que es problemática, o bueno, que uno debería identificar que es problemática. Y detrás de esa integral hay toda una familia de integrales que presentan problemas y que requieren el uso de un nuevo método que voy a empezar a delinear el día de hoy. Entonces me gustaría que, a pesar de que lo de hoy no entra en el parcial, prestaran atención a las ideas que quiero exponer. Y digamos que esta es de las integrales clásicas que uno ve como sencillas, pero que son realmente problemáticas. ¿Todos identifican que esta integral es realmente problemática? ¿O para alguien esta integral sale fácilmente? ¿A alguien se le ocurre en este momento una manera de calcular esa integral? El silencio es porque la respuesta a una pregunta es sí o no, que digan no, profe, no se nos ocurre, o sí, yo tengo una idea. No, profe, pues a mí no se me ocurre. Eso es buena señal, hasta cierto sentido, les explico por qué. ¿Cuál es mi gran temor? Mi gran temor es que alguien haga esto. A ver si logro. No podré ponerlo así. Ya sé cómo. Esto no está mal. Hasta aquí está bien. Pero mi gran temor es que alguien coja y diga, ah, pues como esto está a la 1/2, pues pongámoslo a la 3/2 sobre 3/2. Es decir, que hagan lo mismo que hacen acá, coger cualquier cosa que tiene una potencia y sumarle 1 y dividirlo por eso mismo por 1. Eso solo funciona con X, con la variable elevada a la algo. X a la 5, X a la 6, o si hago una sustitución U a la 5 o U a la 7, pero no sirve con cualquier expresión. Es muy importante que eso les quede claro, porque
Si cometen ese tipo de errores, estos se cobran demasiado caros. La idea para el cálculo de esta integral, y como les decía, de muchas integrales que son hermanas o primas de esta integral, es decir, que tienen como una estructura muy parecida, es lo que se conoce como la sustitución trigonométrica. Alguien dirá, pero ¿cómo así que sustitución? ¿Cómo así que trigonométrica? Si en primer lugar no veo cómo hacer sustitución ahí, y en segundo lugar no veo ninguna función trigonométrica ahí. Y esa es precisamente la idea interesante de esta propuesta de la sustitución trigonométrica para calcular integrales, más que nada que involucran raíces, especialmente raíces cuadradas, que son de las integrales más, no diría complejas, pero son de las menos triviales de hacer y son de las más aplicadas. Cuando veamos aplicaciones, que espero dedicar a eso las últimas 3 semanas, esperaría que 4, pero por lo menos las últimas 3 semanas a las aplicaciones, van a ver con la frecuencia con que aparecen integrales con radicales. La idea de la sustitución trigonométrica se basa en un principio que es muy general, que se utiliza mucho en el cálculo de integrales, que es lo que uno llama sustitución, pero es una sustitución que funciona no como la que hemos visto hasta ahora, sino de una manera distinta. Por eso llamar la sustitución me parece peligrosa. Yo voy a llamarlo más bien reemplazo, para que no se me vayan a confundir. Siempre en cualquier integral se puede reemplazar la variable por una función. Es decir, yo puedo reemplazar la variable x por cualquier otra función, siempre y cuando sea una función en otra variable. Es decir, yo podría coger x y reemplazarla, qué sé yo, por logaritmo natural de y, o podría reemplazarla por e a la y, o podría reemplazarla por coseno de t. Es decir, yo puedo, y ese es un truco que se utiliza mucho con diversas integrales, reemplazar la variable por una función en términos de otra variable. Cuando se hace eso, en ese caso, este de x se reemplaza por la derivada, la función que se reemplaza. Como les digo, esta es una idea muy usual y muchas integrales complejas, es decir, complicadas, salen con un truco de sustitución, perdón, con un truco de reemplazo, con el truco de reemplazar la variable por otra función. Y cuando se hace eso, al dx o al d variable, no olviden que aquí va un d con el nombre de la variable, se la reemplaza por la derivada de esa correspondiente función. Alguno de ustedes me dirá, bueno, ¿y cuál es la idea o cuál es el propósito de hacer ese truco? La idea es que con el reemplazo adecuado, muchas integrales se simplifican al hacer el reemplazo. Es decir, yo tengo una integral como esta y yo le puedo hacer un reemplazo en este sentido y al hacerlo, la integral se simplifica o dependiendo, porque no cualquier reemplazo funciona, pero dependiendo del reemplazo que uno escoja, en muchas ocasiones la integral queda muchísimo más sencilla. Y como les digo, este es un truco muy usual.
Voy a mostrarles cómo funciona para esta integral. Después veremos cómo se obtiene o cómo analizar qué reemplazo utilizar para este tipo de integrales. Pero es muy importante que ustedes siempre tengan en la cabeza este principio. Yo puedo reemplazar por una función, yo puedo reemplazar el dx por la derivada. Lo que pasa es que si no se reemplaza adecuadamente, posiblemente la integral que quede no sea más simple que la integral original. Pero si uno reemplaza adecuadamente, la integral que resulta puede llegar a ser muchísimo más sencilla o por lo menos puede ser una integral que ya sepamos calcular a partir de otro método. En esta integral, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente reemplazo. Entonces no lo voy a llamar sustitución, a pesar de que el método se llama sustitución trigonométrica. Por el momento lo voy a llamar reemplazo. El reemplazo que uno hace, en este caso, es el siguiente. A x lo voy a reemplazar por una función muy específica, que en este caso es la función seno, y comúnmente cuando uno trabaja este tipo de sustituciones o reemplazos para funciones trigonométricas, la variable que uno utiliza es la variable teta. Entonces uno dice, vamos a hacer el reemplazo x igual a seno de teta. Como bien dice nuestro hecho o teorema, que es un teorema clásico de la integración, solo que a mí no me gusta llamarlos teoremas, el dx es simplemente la derivada de esta expresión. Y pues la derivada de la expresión seno, pues todos sabemos que es coseno, naturalmente con la misma nueva variable, coseno de teta. Ay, no copié el teta. Bueno, aquí lo tengo más bien. Coseno de teta. Y esto sí, como les digo siempre en estos trucos de reemplazo, sustitución, siempre esto va con un de algo al final, para que después se pueda reemplazar por otra integral. Entonces, esto de acá es de teta. Entonces, miren cómo es el reemplazo. Yo escogí x, una función, ya veremos por qué esta función, y el dx consiste en derivar, la función que he escogido. En este caso, el dx es coseno de teta de teta. ¿Qué pasa cuando yo hago eso en la integral? En ese caso, la integral queda de la siguiente forma. Y miren con cuidado lo que voy a hacer. Voy a coger esta misma integral. De hecho, debí copiarla completa. Más bien. Ese es un truquito muy interesante. X lo voy a reemplazar por seno de teta. Es decir, donde aparece X, voy a poner seno de teta. Ay, no me dejó copiar. ¿Por qué lo borra? Naturalmente voy a poner un paréntesis para que esto se vea como bien. Y acá, en vez del dx, voy a escribir pues lo que el dx me dio. Dx es coseno de teta de teta. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Es más o menos clara la idea de lo que estoy haciendo? Sí, profe. Es decir, escogí una función para reemplazar por el x y luego hago la sustitución dentro de la integral. Pude haber escogido cualquier otra función, vuelvo e insisto, pero escojo esta porque esta es la que me va a permitir, y ya les voy a mostrar cómo, simplificar el cálculo de la integral. Esta integral entonces, y lo que voy a hacer no es más que
aplicación de identidades trigonométricas, me queda de la siguiente forma. Esto es seno al cuadrado, y yo sé por identidades que 1 menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado. Entonces esto me va a quedar la raíz de coseno al cuadrado. Y aquí me queda, pero aquí ya no es x, aquí es teta. Y aquí me queda coseno de teta. ¿Sí fue claro lo que hice hasta ahí? ¿Sí fue claro ese pasito o no? Si no es claro, por favor, díganme. Sí, profe. Lo Sí, único que profe. hice fue decir que 1 menos seno cuadrado, pues es coseno cuadrado. Yo puedo coger esto de acá, esta raíz de coseno cuadrado, pues como es una raíz con un coseno, con un cuadrado se cancela, y entonces queda coseno de teta, y aquí queda todo esto de acá. Y esto yo lo puedo escribir simplemente como la integral de coseno al cuadrado de teta. Entonces vuelvo e insisto. Yo puedo haber puesto x igual a cualquier función. Nadie me lo prohíbe. Pero esta escogencia que yo acabo de hacer es la que me permite convertir la integral que me dieron en esta integral. ¿Y por qué quería convertirla en esta integral? Porque es que esa integral que tengo al final, nosotros ya sabemos cómo calcularla. De hecho, creo que nosotros ya la calculamos. ¿Alguien recuerda cuál era la integral de coseno al cuadrado? ¿No era la de 1/2, se abre paréntesis, x más seno de 2x, sí? ¿Verdad? Sí, pero léemela bien Vale. porque no me puedo dar el lujo de equivocarme acá. 1/2, ¿Sí? abrirías llave o paréntesis. Bueno, ¿Ah? iría el x, o sea, x. ¿X o teta? Teta. Estamos con teta, sí, señor. Estamos con teta, ¿no? Sí. Teta Más más división, eso, fracción. fracción. Arriba Sí. iría seno de 2 Sí. teta. Listo. Sobre 2 y pues el más c. Listo. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren lo interesante que es este truco. Miren lo interesante que es este truco. Quiero aclarar que todavía no hemos terminado. Pero quiero que vean cómo esta sustitución específica, y ya voy a empezar a llamarla sustitución ahora sí, esta sustitución trigonométrica, porque la sustituí por una función trigonométrica, me permitió convertir esta integral en una integral que se puede calcular. ¿Qué fue lo que hizo que esa integral se pudiera calcular? ¿Qué fue lo que hizo que se simplificara? ¿Por qué escogí seno y no escogí, por ejemplo, si estábamos hablando de algo trigonométrico, por qué no escogí tangente o por qué no escogí secante? De pronto coseno también la podría haber escogido.
Aquí muchas veces hay más de una sustitución que puede funcionar en algunas ocasiones. Pero ¿por qué esta en específico funcionó? Esta en específico funcionó porque acá me apareció una identidad trigonométrica. Y entonces, y esta es como la idea clave, que luego iremos desarrollando, claro está, y es que a la hora de tratar de hacer una sustitución de tipo trigonométrico, nosotros debemos buscar esa sustitución de tal forma que yo pueda que aparezca una identidad trigonométrica. Es decir, yo aquí escogí seno porque aquí me apareció 1 menos seno cuadrado. ¿De dónde salió el 1 menos seno cuadrado? De la correspondiente integral. Si yo hubiera escogido otra función, no me hubiera salido una identidad. Entonces, en ese sentido, la manera de escoger, y eso lo vamos a ver cuando desarrollemos esto en detalle, después del parcial, la manera de desarrollar o de escoger es buscar que se genere una identidad trigonométrica. Aquí todavía no he terminado, y aquí voy a dar como un final medianamente regular, porque vamos a mejorar ese final posteriormente. ¿Por qué no he terminado? La razón por la que no he terminado es porque la integral original tenía una variable x y el resultado que estoy mostrando acá tiene una variable θ. Y en ese sentido, cuando uno hace cualquier tipo de sustitución o reemplazo, ya sea de la clásica o ya sea trigonométrica, o una sustitución exponencial o una sustitución logarítmica, que esas no las vamos a ver en detalle, pero también se pueden hacer. En cualquier tipo de sustitución, yo siempre tengo que volver a la variable original que me dieron. Si la integral venía en x, yo me tengo que devolver hacia la variable x. Lo que voy a mostrarles yo es la manera más rudimentaria, que vamos a ver después una más tecnificada, que es la que yo voy a exigir. Pero por el momento vamos a ver una técnica rudimentaria para devolvernos en la variable. Y es el uso, yo no sé qué tan familiarizados estén con estas funciones, de lo que se conocen como las funciones trigonométricas inversas. Como x es igual a seno de θ, yo puedo decir que θ es igual a seno de x, pero este seno va con un simbolito acá. Seno a la menos 1. Esa es la famosa función arcoseno. ¿Sí recuerdan la función arcoseno? ¿Sí les suena de algún lado la función arcoseno? Sí, profe. Esa es la función arcoseno. Entonces, si yo quiero escribir θ en términos de x, cuando hay una sustitución trigonométrica, lo que yo hago es pasar esta letrica al otro lado, pero con un a la menos 1. No confundir esto con lo que uno llama cosecante, que cosecante no es el seno a la menos 1, sino que cosecante es 1 sobre secante. Perdón, 1 sobre seno. Tienen que tener cuidado con ese funcionamiento de las funciones trigonométricas. Aquí lo iremos perfeccionando. Y entonces, la integral, que es esta misma, lo que yo hago es reemplazar a θ. Y lo voy a reemplazar por quien está acá. Entonces, θ, en vez de escribir θ, lo borré. Bueno, pongo seno a la menos 1 de x. Y aquí en vez de poner θ, voy a abrir un paréntesis acá. Seno a la menos 1 de x. Aquí otro paréntesis. Yo pongo tantos paréntesis como considere necesario. Miren qué fue lo que hice. Lo que hice fue devolverme, y para devolverme, pues, lo que hice fue reemplazar θ por seno a la menos 1 de x.
Preguntas hasta ahí, las que tengan. Dudas hasta ahí. Lo de hoy es un abrebocas, o sea, no piensen que ya he explicado el tema ni que ya estamos en capacidad de desarrollar cualquier integral a través de sustitución trigonométrica. No, como les decía, la idea hoy era hacerlo como ligero, sin grandes pretensiones, pero tratando de como ir delimitando cuál es el problema que vamos a tratar de resolver o cuál es el tipo de integrales que vamos a tratar de resolver. Pero pueden hacer cualquier pregunta que consideren pertinente en este momento. ¿Quién pregunta? Profe, pues según lo que entendí, entonces, si yo cojo x como seno, entonces el seno de teta, entonces el teta siempre lo tengo que reemplazar por la inversa de la función trigonométrica que cogí, ¿sí? Esa es la manera rudimentaria de devolvernos. Ya te voy a explicar por qué es rudimentaria, pero funciona. Pero ya te voy a explicar por qué es rudimentaria. Pero sí, entonces si yo, por ejemplo, para otra integral, en vez de haber escogido hubiera escogido, no sé, tangente, ¿qué la sabrá? Si hubiera escogido tangente, aquí hubiera tenido que poner teta es igual a tangente a la menos. ¿Por qué digo que esta manera de devolvernos es rudimentaria? O sea, digo que es rudimentaria, no digo que esté mal. Yo quiero que entendamos correctamente lo que estoy diciendo acá. Yo no estoy diciendo que esto esté mal. Lo que estoy diciendo es que esto es feo, porque es que una expresión de este estilo es muy fea, es poco natural, además que las funciones trigonométricas inversas son poco naturales y en general no gustan en la literatura. Nosotros vamos a ver la próxima clase cómo simplificar esta expresión, de tal forma que no se vea así como tan feo, como tan recargado, sino que se exprese en términos más naturales. Entonces vuelvo e insisto, no es que esto esté mal, no está mal, pero está feo. Y vamos a aprender la próxima semana una manera de no hacerlo feo, y esa es la forma que yo exigiré desde ese momento en adelante. Pero digamos que lo que sí es cierto, y es algo que ustedes pueden verificar derivando esta expresión, es que la derivada de esto es precisamente la raíz de 1 menos x al cuadrado. Naturalmente, para poder derivar eso, tienen que saber derivar funciones trigonométricas inversas, que de pronto vieron eso en su curso de introducción al análisis matemático. Otra razón por la que no gusta esto tanto es porque no todo el mundo está habituado a trabajar con trigonométricas inversas. Entonces, pues ahí se ve como feo las cosas. Entonces, lo que vamos a ver, entre otras cosas, a partir de la próxima semana, es cómo simplificar esa expresión a la hora de devolvernos. Pero a mí lo que me interesa discutir en este momento es la estructura del proceso. La estructura del proceso es, a mí me dan una integral, yo hago una sustitución trigonométrica que me convierte esa integral en otra integral que yo ya sé cómo calcular, y una vez yo calculo esa integral, me devuelvo a la variable original. Esa es la estructura general del método de la sustitución trigonométrica. Pero claramente aquí queda un montón de preguntas y voy a empezar a listarlas para que las empecemos a resolver la clase pasada, la próxima clase, perdón, después del parcial. Y las preguntas fundamentales son, la primera, ¿cuáles son las integrales que se pueden resolver por sustitución trigonométrica? Yo creo que todo el mundo se debe estar... De hecho, creo que estoy interpretando las preguntas de ustedes. ¿Cuáles? ¿Cómo deben ser? Mejor dicho, ¿cuándo aplico ese método?
Esa es la primera. La segunda, ¿cuál es el tipo de sustitución trigonométrica que se debe utilizar? Es decir, aquí utilizamos seno, pero ¿será que siempre funciona seno? ¿No será que en otros casos toca utilizar otra función trigonométrica? Siempre van a ser funciones trigonométricas básicas o en algún momento vamos a tener que meterle funciones trigonométricas un poco más complicadas, es decir, cambiándole el ángulo o multiplicándola por un número. Esta es una pregunta fuerte acá y es una pregunta que hay que resolver posteriormente. Otra pregunta que deja la discusión de hoy. Está relacionada con la primera pregunta. ¿Este método solo funciona para raíces cuadradas? Es decir, ¿será que hay otras integrales que no tengan raíces cuadradas, que ni siquiera tengan raíces, que se pueden resolver a partir de este método? Esas son las preguntas claves que nosotros tenemos que analizar a la hora de mirar si aplicamos sustitución trigonométrica o no. Y eso es lo que vamos a empezar a discutir, y este tema es denso, es fuerte, es largo, por eso es que no quiero introducirlo todo hoy, precisamente antes de un parcial, porque además nadie me va a prestar atención porque está pensando en el parcial, sino que simplemente quiero que se lleven cuál es la estructura del proceso. La estructura del proceso es sustituir por una función trigonométrica, esperando, claro está, que al hacerlo la integral quede muchísimo más simplificada. Y entonces acabamos de calcular esta integral de raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Se parece esto en algún momento a decir que eso es 1 menos x al cuadrado a la 3 medios sobre 3 medios? No, señor. Para nada, para nada. Entonces, mucho cuidado a la hora de calcular integrales, de no calcularlas mal, o por lo menos de no calcularlas flagrantemente mal, violando las ideas básicas de lo que es integrar. Quiero cerrar con una pequeña reflexión que espero que los motive a que después del parcial se metan con estas integrales, a ver cómo las van a trabajar. Porque estas no entran en el parcial. Yo les había dicho a ustedes que lo que iba a entrar en el parcial son las combinaciones de tangente a la n con secante y de seno a la n con coseno. Esas son las integrales que van a entrar. Bueno, y las que están antes de esas, que hay las básicas, bueno, aquí está seno a la n. Entraría, por ejemplo, también, bueno, no sé, casi todo es eso. Bueno, estas integrales básicas de secante cuadrado, cosecante cuadrado. Me he hecho a estas alturas el que no sepa cuál es la integral de secante cuadrado o cosecante cuadrado o tangente cuadrado, pues sí está muy fregado. Esta de seno cuadrado, que ya nos dimos cuenta que sale por identidades de ángulo medio. Estas integrales básicas, eso sería lo trigonométrico que entraría. No me voy a meter con potencias grandes de las funciones trigonométricas. Pero cuando uno hace sustitución trigonométrica, estas integrales de acá aparecen con muchísima frecuencia. Aparecen todo el tiempo. Integrales con esa estructura que estoy mostrando ahí. Entonces, es muy útil que después del parcial, antes de la próxima clase, es decir, antes de la clase de hoy en 8, ustedes ya sepan cómo calcular estas integrales. Porque si no saben cómo calcular estas integrales, hay muchas sustituciones trigonométricas que no vamos a saber cómo resolver. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Naturalmente esto fue un abrebocas, es un brochazo, pero es un brochazo que me permite delimitar lo que vamos a hacer posteriormente. Dejamos así, nos vemos
Vamos a aplicar, o aquí se aplica la misma idea del parcial pasado. Ustedes no tienen que venir el viernes aquí a la sesión de clase. Ustedes pueden simplemente descargar el parcial de Moodle, resolverlo y subirlo. Pero, al igual que la vez pasada, yo estaré acá, en este espacio, durante toda la sesión de clase, por si acaso a alguien se le presenta algún inconveniente de orden técnico o algún inconveniente de un orden que yo pueda colaborar desde la medida de mis posibilidades. Entonces, no sé si nos veamos el viernes. Si no nos vemos el viernes, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén Hasta bien. luego, profe, gracias. Gracias a ustedes, que estén bien.